La vida de Job, como se relata en el libro de Job en el Antiguo Testamento de la Biblia, es una historia conmovedora de fe, paciencia y redención. Job, un hombre justo y temeroso de Dios, comienza su viaje rodeado de bendiciones, una familia amorosa, vastas posesiones y una vida próspera en la tierra de Uz. Sin embargo, la trama da un giro inesperado cuando Satanás desafía la integridad de Job. Las pruebas de Job comienzan con la pérdida repentina de sus bienes y la trágica muerte de sus hijos. A pesar de estas tragedias, Job se arrodilla en adoración y pronuncia palabras que resonarán a lo largo de los siglos. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor ha dado y el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Job, capítulo 1, versículo 21. Satanás, no satisfecho con las pruebas anteriores, desafía la salud de Job. Este hombre justo es afligido con llagas dolorosas de pies a cabeza. A pesar de su sufrimiento físico, la fe de Job permanece inquebrantable. Ante la insistencia de su esposa para maldecir a Dios y morir, Job responde con una declaración de profunda confianza. Aunque Él me mate, en Él esperaré. El diálogo entre Job y sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, proporciona un escenario para explorar cuestiones fundamentales de la justicia divina y sufrimiento humano. Aunque estos amigos intentaban consolar a Job, también sugieren que sus aflicciones son consecuencia de acciones incorrectas. Job, sin embargo, defiende su inocencia y cuestiona el propósito detrás de su sufrimiento. En su búsqueda de respuestas, se encuentra cara a cara con la majestuosidad de Dios. Desde un torbellino, Dios responde a Job con preguntas que destacan la insondable sabiduría divina y la limitación de la comprensión humana. A través de este diálogo, Job llega a comprender que la sabiduría de Dios trasciende su propia comprensión limitada. La conclusión de la historia no solo destaca la redención divina, sino que también subraya la fidelidad de Dios. Después de que Job ora por sus amigos, Dios restaura su fortuna al doble de lo que tenía antes. Job recupera sus posesiones, tiene nuevos hijos e hijas y vive muchos años más. Esta restauración es un testimonio de la gracia y la misericordia divinas. La vida de Job es un testimonio atemporal de la fe que persevera a través de las pruebas más desafiantes. Su capacidad para adorar a Dios en medio de la pérdida y la enfermedad, así como su humildad al enfrentarse a la grandeza divina, deja una impresión duradera en la comprensión bíblica de la fe y la respuesta humana ante la adversidad. En resumen, la historia de Job nos recuerda que la fe genuina va más allá de las circunstancias. La vida de Job, marcada por la prosperidad, la pérdida y la restauración, continúa inspirando a muchas generaciones a confiar en Dios incluso cuando no entendemos completamente sus caminos. La fe de Job nos desafía a abrazar la verdad de que Dios es soberano y digno de adoración en todas las estaciones y circunstancias de la vida. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos veremos en otro video del Rincón del Salmista.